En el año 794, en el corazón indomable de las montañas asturianas, Alfonso II se enfrentó a un desafío colosal: el imparable ejército musulmán de Abd al-Malik. En el valle del Camino Real del puerto de la Mesa, se libró una batalla que cambiaría el destino de un reino y encendería la llama de la resistencia en toda la península ibérica. Soy Historia Hispana y prepárate para sumergirte en la épica batalla de Lutos. En el año 791, bajo el liderazgo de Hisham I, los ejércitos del Emirato de Córdoba infligieron una devastadora derrota a los asturianos. Para el año 792, Hisham planificó una nueva campaña de castigo, esta vez contra el reino de Asturias de Alfonso II, tomando una ruta inesperada por los extremos orientales en lugar de avanzar a través del centro de la cordillera Cantábrica. Partiendo de Córdoba, los soldados musulmanes alcanzaron el valle del Ebro y desde allí desataron su furia sobre las tierras de Álava. La estrategia del emir consistía en devastar todo el reino de Asturias, destruir iglesias, quemar pueblos y aldeas y matar a todos los cristianos que encontraran. Hisham buscaba sembrar tal terror y desolación que los cristianos se sintieran indefensos e inseguros, obligándolos a jurar vasallaje al emirato, empleando una táctica de terror psicológico destinada a quebrar la resistencia asturiana desde dentro. Después de arrasar Álava y dejar un rastro de destrucción, el ejército regresó a Córdoba sin sufrir bajas significativas, mientras Alfonso II observaba impotente, incapaz de enfrentarse a los musulmanes en campo abierto. El éxito de esta expedición incentivó al emirato a continuar con sus campañas expansionistas. El general andalusí Abd al-Malik recibió una misión estratégica crucial: tomar Gerona y eliminar la incipiente marca hispánica que Carlomagno estaba creando al sur de los Pirineos. Malik reunió un formidable ejército, compuesto por decenas de miles de guerreros, un gran contingente de caballería y numerosas máquinas de guerra, incluyendo catapultas, arietes, escalas y torres de asedio. Esta impresionante fuerza se concentró en Córdoba y, una vez dadas las órdenes, se dirigió hacia el noreste. El ejército moro llegó a Gerona y desató su furia. Las poderosas máquinas de asedio destruyeron las murallas y las tropas musulmanas penetraron por las brechas abiertas, saqueando, incendiando y robando cuanto podían. Con la misión cumplida, los musulmanes se dirigieron hacia territorio franco, continuando su campaña de terror. Mientras tanto, en la península ibérica, Hisham decidió que era el momento oportuno para lanzar otra ofensiva contra los asturianos, empleando una táctica que ya había demostrado ser efectiva contra Bermudo: un ataque en pinza. En el año 794, cuando el ejército de Malik regresó triunfante con miles de esclavos francos, Hisham lanzó su esperada campaña. Malik se dirigió hacia el norte, mientras que otro ejército, bajo el mando de Abd al-Karim, su hermano, avanzaba hacia el noreste. La infantería musulmana, ya familiarizada con la ruta oriental, se puso en marcha. Malik alcanzó Astorga y desde allí tomó la calzada de la Mesa, una ruta que le permitía evitar la mayoría de los desfiladeros. Cruzaron la cordillera sin problemas y su ejército se dispersó por los alrededores de Oviedo, mientras la fuerza principal sitiaba la ciudad. Las fuerzas cristianas de Alfonso II se ocultaban, incapaces de enfrentar a los moros en campo abierto. Solo podían acechar al enemigo, esperando el momento propicio para atacar, pero sin acercarse demasiado debido a la poderosa caballería musulmana. Finalmente, los musulmanes rompieron las defensas de Oviedo y se lanzaron sobre la ciudad. Su misión era clara: arrasar la capital asturiana y demostrar a los cristianos que no había lugar seguro para ellos en la península si no se sometían al Islam. Tras saquear Oviedo y sus alrededores, Malik reunió a su ejército e inició el regreso a Córdoba, confiado en su victoria. Sin embargo, Alfonso no había perdido toda esperanza. Conociendo bien el terreno, partió con sus tropas a toda prisa, decidido a emboscar al ejército enemigo en su camino de regreso. Había un punto estratégico en la calzada de la Mesa donde una emboscada podía tener éxito.
Este punto crucial era un estrechamiento del camino, flanqueado por una montaña y un lodazal. Los asturianos se apostaron en la cima de la montaña, escondidos entre la vegetación, esperando la señal. El ejército musulmán, confiado tras su victoria, marchaba en columnas sin avanzadilla ni precauciones. Celebraban su reciente éxito sin imaginar lo que les esperaba. Cuando los musulmanes se encontraron justo debajo de la montaña, Alfonso dio la señal. Una lluvia de flechas, piedras y jabalinas cayó sobre ellos desde lo alto. La infantería asturiana formó un precario muro de escudos delante de los arqueros, mientras otra partida bloqueaba el camino para evitar que los moros huyeran hacia adelante. Tras las primeras decenas de bajas por los proyectiles, Malik ordenó a sus guerreros cargar colina arriba. La infantería asturiana, bien posicionada, no tuvo problemas en detener a los musulmanes, que avanzaban de forma desorganizada, sorprendidos y sin saber cuántos cristianos les atacaban. La vanguardia mora intentó abrirse paso entre los cristianos que bloqueaban el camino, pero mientras combatían, eran asediados por los arqueros desde la colina. La caballería musulmana intentó rodear la colina para atacar por la espalda a los emboscadores, pero quedaron atrapados en el lodazal sin posibilidad de moverse. Los jinetes, impotentes, observaban cómo sus compañeros de infantería eran diezmados por los cristianos, conscientes de que, una vez que la infantería cayera, ellos serían los siguientes. Malik, desde la retaguardia, alentaba a sus guerreros, pero una flecha asturiana lo alcanzó en el pecho, derribándolo de su caballo y acabando con su vida al instante. El ejército musulmán acababa de perder a su líder, los cuales fueron presa del pánico. La retaguardia dio la vuelta y huyó, intentando escapar por donde habían venido. Alfonso II, viendo la retirada, lanzó a su caballería contra los que huían para evitar que regresaran a Asturias. El resto de la columna musulmana intentó escapar por el lado del lodazal, sin saber que era un terreno traicionero. Al avanzar con dificultad, arrojaron sus armas, tratando desesperadamente de salir del lodo. Los arqueros asturianos descendieron al camino y, posicionándose junto al lodazal, acribillaron a flechazos por la espalda a los musulmanes. Los pocos que lograron escapar, habiendo perdido suministros, fuerza y compañeros, serían probablemente ejecutados por los campesinos de la zona, ansiosos de venganza por la devastación sufrida días antes. La batalla, conocida como la Batalla de Lutos o de los Lodos, fue un éxito rotundo para Alfonso II. El ejército invasor había sido aniquilado y su general abatido. Sin embargo, esta victoria revelaba la cruda realidad. Los asturianos solo podían vencer mediante emboscadas y en campo abierto seguían siendo vulnerables frente al emirato. Alfonso comprendió la necesidad de establecer una red de puntos fortificados que hostigaran al enemigo y retrasaran su avance. Aceleró la construcción del castillo a orillas del Nalón para proteger Oviedo y consideró la edificación de nuevas fortalezas en todo el reino. Regresó a Oviedo para comenzar la reconstrucción de la ciudad y sus defensas. La noticia de la derrota enfureció a Hisham, quien, lejos de rendirse, aprendió de sus errores y planeó una nueva campaña, aún más grande y devastadora, con el objetivo de destruir el reino asturiano y capturar al mismísimo rey Alfonso II. A pesar de las aplastantes derrotas iniciales, Alfonso supo adaptarse y aprender de sus enemigos, empleando tácticas de guerrilla y emboscadas que aprovechaban el difícil terreno de su reino. La emboscada en la calzada de la Mesa no solo fue una brillante maniobra militar, sino también un símbolo de la resiliencia asturiana frente a la amenaza musulmana. El éxito en la batalla también subrayó la importancia de la inteligencia y el conocimiento del terreno en las tácticas de defensa asturianas. Alfonso, consciente de las limitaciones de sus fuerzas en una batalla abierta, optó por emboscar a sus enemigos en un punto estratégico, maximizando el impacto de sus fuerzas y minimizando las bajas. Este enfoque táctico no solo permitió a los asturianos infligir una derrota humillante a los invasores musulmanes, sino que también demostró que, con la estrategia correcta, podían desafiar a un enemigo mucho más poderoso. Sin embargo, no podía ocultar la realidad de la amenaza constante que representaba el Emirato de Córdoba.
El rey Alfonso comprendió que la fortificación de su reino no solo tenía un valor militar, sino también psicológico. Debía demostrar a su pueblo y a sus enemigos que Asturias no se rendiría fácilmente. Esta historia de resistencia y lucha es un testimonio del coraje y la determinación de Alfonso II y su pueblo. Frente a un enemigo aparentemente invencible, supieron adaptarse, aprender y luchar con todas sus fuerzas. La batalla de Lutos, con su brillante táctica de emboscada, es solo un ejemplo de cómo la astucia y la valentía pueden cambiar el curso de la historia. Esta epopeya de resistencia y coraje sería recordada y celebrada por generaciones, un faro de esperanza en tiempos oscuros. ¿Te ha gustado el vídeo? No dudes en comentar y en dejar sugerencias de vídeos, y no olvides en suscribirte. Es un pequeño gesto que me ayudará muchísimo.